Buen día a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Continuamos con la materia semestral que se llama Obra Lucana o Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. La clase de hoy se llama la Pinacoteca de San Lucas. Pinacoteca es un lugar donde se conservan, se exponen los cuadros, las obras de arte seleccionadas, y es lo que vamos a ver nosotros en el Evangelio de San Lucas. Cuadros de personajes como fotografías de las personas que intervienen en el Evangelio de San Lucas. En este Evangelio de San Lucas hay algo muy especial que no hay en los otros evangelios. Aquí aparecen muchas personas o personajes y no solamente se mencionan, se nombran, sino que hablan, participan. Son personajes muy especiales, unos que son reales, unos que son ficticios, ¿verdad? Otros son creados por el propio evangelista, por el escritor, con una finalidad. Y es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, los retratos y personajes principales, los principales, no vamos a decir todos, ya veremos poco a poco, son, por ejemplo, Zacarías, su esposa Isabel, que hablan, el arcángel Gabriel, que habla, los pastores que hablan con la Virgen, escuchan al ángel, Simeón el anciano, que hace oración, Ana la profetisa, que sale a evangelizar, a anunciar que el Salvador ha nacido, la viuda de Naín, que va a enterrar a su hijo, ¿verdad? La mujer de Cusa, Susana, Marta y María, la mujer que alaba a Jesús en la calle, la mujer encorvada que sana al Señor, Zaqueo, un hombre rico que se convierte en un solo día, Herodes Antipas, los dos bandidos en la cruz que hablan, y los discípulos de Maús. O sea, por decir algunos, estos son personajes importantes que van a ir componiendo el Evangelio de San Lucas. Personajes que también se conocen en el Evangelio de San Mateo y San Lucas, pues son la Virgen María, Juan Bautista, San Pedro, los apóstoles. Esos son personajes que se repiten en los otros dos evangelios. Pero en el Evangelio de Lucas tiene algo especial, ¿verdad? Son aspectos nuevos del Evangelio de San Lucas. Esto nosotros lo debemos de distinguir, ¿verdad? Nosotros que estamos estudiando la clase del Evangelio de San Lucas, debemos de conocer esto, ¿ok? Entonces, es un evangelio destinado a mostrarnos, a exponernos la función, la imagen, la participación de cada persona de estas. Son imágenes interesantes, que inclusive nosotros nos podemos identificar con ellos, ¿sí? Entonces, hay personajes ficticios, como cuando Jesús cuenta las parábolas, el hermano mayor, el hermano menor, ¿verdad? El hijo pródigo y su hermano mayor. Fariseos y publicanos, a veces son personajes ficticios, a veces son reales. El rico que banqueteaba cada día y Lázaro el pobre que se encontraba en las rejas de la calle, de la casa, sin nada que comer. Entonces, esos son personajes creados por el Evangelio de San Lucas, ¿sí? San Lucas conoce muy bien el Antiguo Testamento. Todos los evangelistas conocen muy bien el Antiguo Testamento, lo manejan. Son gente conocedora de la palabra de Dios. Y no hablan solamente por hablar. El detalle de San Lucas en el Evangelio es que no cita. No dice, como dice el profeta Isaías, o como dice Jeremías, o como dice Moisés. No. San Lucas no dice eso, pero sí pone los pasajes del Antiguo Testamento, sin hacer referencia. Y eso lo debemos de descubrir. Ustedes que leen, el lector atento tiene que darse cuenta de esos detalles que yo les estoy diciendo. Cuando lean el Evangelio de San Lucas, fíjense cómo San Lucas cita el Antiguo Testamento, no nos dice de dónde lo toma, pero si uno está estudiando Biblia, nosotros podemos decir, este pasaje del niño Dios cuando va al templo de Jerusalén y se queda 3 días perdido, ¿a qué se parece?
¿A qué personaje se parece del Antiguo Testamento que llevan al templo y llega a tener 12 años y es instruido por un sacerdote que se llama Elí? Y uno está pensando, y la mamá se llamaba Ana y él va a ser un profeta de los grandes. ¿Qué profeta será ese con el que se compara a Jesús? Con Samuel, ¿sí? María y José van a buscar al niño, él está allá, él conoce la palabra de Dios, él tiene que estar en las cosas del Padre, como Samuel. Y si lo vemos detenidamente, pues Jesús conocía más que Samuel, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento aparecen personalidades femeninas, como por ejemplo Eva, ¿verdad? Que es la madre de los vivientes, Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Betsabé, Ruth, Judith, Esther. Sí, ellas son mujeres muy inteligentes y valientes y que muestran fuerza, muestran coraje por liberar a su pueblo, por salvar a la gente, por que la gente conozca a Dios. Y la inteligencia, la fuerza, la valentía es de lo que presumimos los varones, los hombres, pero en la Biblia quienes expresan estas cualidades son estas mujeres. Y en el Evangelio se hace referencia a ellas, así indirectamente, implícitamente se hace referencia a ellas, ¿verdad? Y Lucas lo sabe, ¿verdad? Entonces sí conviene que nosotros nos demos cuenta que el Evangelio de San Lucas, el autor, este teólogo, San Lucas, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay mujeres, pero la mujer que se menciona que estaba con los apóstoles y que estaba en la comunidad con los apóstoles, ella y otras mujeres, haciendo oración y esperando la llegada del Espíritu Santo, es la Virgen María. Ella estaba en Jerusalén también con los apóstoles y ella ve cuando su hijo se va, es la ascensión. Y ella se conserva y permanece con los apóstoles para esperar el Pentecostés, ¿verdad? Fíjense ustedes de las pinturas, de los cuadros de algunos autores, pintores, cómo están los 12 y está María en medio. Es un detalle muy padre darnos cuenta cómo la Virgen María va a estar en todos los acontecimientos más importantes de Jesús, de la iglesia, está ella. Entonces, María se da a conocer y hay iglesias que se van a fundar, comunidades que se forman gracias a las mujeres. Para que vean ustedes el papel de las mujeres en el Nuevo Testamento. Y esto lo deben de conocer más las mujeres y cuestionarse y preguntar, porque actualmente el derecho del hombre y de la mujer son equiparables, son iguales, igual en dignidad, igual en responsabilidad, igual en libertad, etc. Pero lo tenemos que conocer, porque si no vamos a ser iguales, ¿sí? De mujeres sumisas y abnegadas y que no pueden subirse al altar y que no sé qué. Miren, en la carta a los Romanos, San Pablo envía recados y saluda a las mujeres, y hay una mujer muy interesante que se llama Febe, la diaconisa. Era mujer en las comunidades paulinas y era una de las personas que tenían función como un diácono, era diaconisa. Hace 2000 años, en tiempos de los apóstoles. Y ahorita pues no tenemos nada de eso. Deberíamos de tener. El Papa ya comenzó a hablar del lectorado y el acolitado para las mujeres. Pero después de eso sigue ya el diaconado. ¿Sí? Entonces, hay personajes que no habían aparecido en todos los evangelios, como Simeón. Él es nuevo. El cántico de Simeón cuando abraza al niño Dios. Ana, una viuda
que servía en la iglesia con sus oraciones, siempre hizo sus ayunos y estaba en el templo. Así como hay muchas mujeres en nuestras iglesias, en las parroquias, sirviendo con esos actos de piedad, ¿verdad? La pecadora anónima, aparece una mujer que es pecadora anónima, que va y unge los pies de Jesús, le pone perfume, se lo seca con su cabello, ¿sí? Juana, la mujer de Cusa, Susana, Marta, María, las menciona el Evangelio cuando habla de ellas. Hay una mujer que aparece en el pueblo y que alaba a Jesús y alaba a la mamá de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo le dijo ella? Dichosa la madre que te parió. Así le dice, los pechos que te amamantaron. Aunque se lo dice con otras palabras, pero es lo mismo, ¿verdad? Vean ustedes ese pasaje del Evangelio de San Lucas y cómo se alaba las mujeres, hablan, participan y se alaban mutuamente, ¿sí? Zaqueo, un hombre rico que se convierte y que comparte sus bienes con los pobres y no se queda pobre, él se queda con la mitad de sus riquezas, era un hombre muy rico, ¿verdad? Jesús entró a su casa y cuando Jesús entra en tu casa o en tu corazón te sacude, te cambia, hay algo nuevo. Y lo nuevo que provoca Jesús es que Zaqueo se convierte y beneficia Zaqueo a la gente cercana, ¿verdad? Una persona que se convierte siempre apoya a la gente cercana, se ve que está convertido, que es un converso. A diferencia de que alguien diga, yo ya me convertí, yo ya no hago esto, bueno, pero que beneficia a la comunidad o a los vecinos o a los demás, ¿sí? Y ese es Zaqueo, ¿verdad? Herodes Antipas, los dos ladrones crucificados, Dimas y Gestas, ¿verdad? Ahí están, uno que critica, que juzga a Jesús y otro que se convierte antes de su muerte, ¿verdad? Se arrepiente y le pide a Jesús que lo tenga en cuenta, ¿verdad? Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le prometió que él iba a estar con Jesús en el paraíso. ¿Okay? También estos personajes que menciona el Evangelio hablan, no todos, porque la viuda de Naín no habla, pero estos personajes hablan, tienen voz en el Evangelio de Lucas. Es una característica muy, muy hermosa, fíjense ustedes, hablan, ¿sí? Como que es un detalle, los personajes participan, ¿sí? También en las comunidades que fundó San Pablo, como Filipos, está la carta a los filipenses, las mujeres eran las únicas que rezaban y las únicas a las que podía anunciarse el Evangelio en Filipo, a las mujeres. Tienen comienzo con un grupo de mujeres. La madre de Timoteo era judía y se hace cristiana. La madre de Timoteo, ¿sí? Parece que el padre de San Lucas era pagano y se queda como pagano. El evangelista Lucas le gusta contraponer algunas figuras en parejas, como puede ser, por ejemplo, Zacarías y la Virgen María. Hay cierta comparación, lecturas comparativas, porque a los dos le hablan los ángeles. A Zacarías se le aparece el ángel y le anuncia, y Zacarías como que duda y él se queda mudo. A María se le aparece el ángel, lo escucha, dialoga con él y es la llena de gracia, ¿verdad? Isabel y María también, Juan Bautista y Jesús, ¿verdad? El hijo pródigo y el hijo mayor, el buen fariseo y el publicano, los dos que entran al templo y rezan, uno que reza bien, el otro que pues reza pero presume, ¿verdad? Son dos modos, dos actitudes en la oración. Y dice aquí que es una contraposición, o sea, hay cosas diferentes de uno con el otro, contrastan, ¿verdad? Como los paganos el pagano que hace oración con el fariseo que va hasta el frente y se enorgullece de lo que hace, de lo que tiene, se compara con los demás, se siente el centro del universo, se siente bueno. Y el de atrás se siente un pecador, se siente indigno, se siente mal
y sabe que no puede cambiar, pero tiene remordimientos, ¿verdad? Se da cuenta que su vida no es la mejor, pero pues le pide perdón a Dios porque se reconoce un pecador, ¿sí? Entonces estos detalles son propios de San Lucas, ¿ok? Propios de este evangelio, ¿sí? Entonces, leyendo nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Leyendo este evangelio. ¿Ok? María, la Virgen María es uno de los personajes principales, es protagonista, María, el papel de ella. Es bueno seguir el papel de la Virgen María en este evangelio porque San Lucas admira a esa mujer. San Lucas ve el papel de María como pues un milagro, ¿verdad? Cómo ella va participando poco a poco en el proyecto de Dios, en el plan de Dios. Cómo Dios le cambia la vida a esta muchacha. Ella a lo mejor pensaba, no sé, casarse, tener hijos, tener un hogar, o quién sabe, como cualquier muchacha de su tiempo. Y pues la voluntad de Dios es otra, ¿verdad? Le pide que sea madre del niño Dios y con todas las consecuencias, ¿verdad? Entonces, esta persona es muy interesante. Vamos a ver algunos rasgos y características de la Virgen María. Nosotros estamos acostumbrados a leer, a escuchar, a mencionar, pero desde el Evangelio sí vale la pena que lo veamos, ¿sí? Por ejemplo, San Marcos, cuando habla de María, habla de una forma muy amplia, muy general. El primero que habla de María es San Pablo, de la carta a los Gálatas. Y Pablo dice, cuando habla de Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero es todo lo que dice Pablo de la Virgen María, ¿verdad? No dice ni el nombre. En cambio, San Lucas dice más detalles de María, ¿verdad? En San Marcos se dice que la familia de Jesús se da cuenta que ella tiene mucha fama, mucho éxito, la gente lo busca, no tienen ni tiempo para comer, y la familia piensa que Jesús se está volviendo loco y van a buscarlo. Y cuando llegan a la casa donde está Jesús, le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos, te buscan. Y Jesús dice algo muy claro, porque viendo a sus discípulos, Jesús va a decir, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y lo dijo por los que estaban cerca de él. Porque hay un cambio. La familia biológica de Jesús se va alejando, o él se va alejando de su familia biológica, porque así es la vida misionera, ¿verdad? Y va teniendo otra familia, una familia espiritual, ¿verdad? Y eso sucede con todos los sacerdotes, ustedes ya lo vieron, con las monjas, con los misioneros. Uno a donde va, pues hace amistades, hace familias, etc. Entre nosotros solemos decir, vamos a la Betania, voy a mi Betania. La Betania es la casa donde tú vas más, donde te sientes, no sé, más acogido, más recibido, más aceptado o más amistosa, no sé. Uno suele tener las Betanias, donde ir, o las familias, porque Jesús iba a Betania porque estaba Marta, María y Lázaro, que eran amigos de él. Los quería mucho y hasta llora cuando muere Lázaro, ¿verdad? Y se conmueve cuando ve llorar a Marta y a María, ¿sí? Entonces, la familia de Jesús en San Marcos, dice Jesús que son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pero su familia, que era su madre y sus hermanos, lo van a buscar porque creen que se estaba volviendo loco. Y luego dice San Marcos, en el Evangelio de Marcos, que los fariseos y escribas no dicen que está loco Jesús, sino que está endemoniado, que tiene al demonio adentro y por eso hace lo que hace, porque por el poder de Belcebú Jesús cura, sana, resucita, etc.
¿verdad? Entonces, eso dice San Marcos. San Lucas nos dará más detalles. Estos detalles que vamos a ver son aspectos humanos, ¿verdad? Aspectos humanos que cuenta el Evangelio. Así como de Jesús, también nosotros vemos muchos aspectos humanos. ¿Por qué? Porque pues así es la revelación. Dios se hizo humano, se hizo un bebé, se hizo un niño de carne y hueso, que come y bebe, que lo tienen que cuidar, que usaba pañales, para que veamos cómo Dios tiene esa voluntad, ese querer. Así quiso venir con nosotros como un ser humano, no como un ángel. En el Antiguo Testamento pues estaban los profetas, los ángeles, los patriarcas, etc. Pero ahora Dios nos habla por medio de Jesús, su Hijo. ¿Ok? Entonces, la Virgen María, en el 6º mes, ella recibe el anuncio del ángel Gabriel. Ella es reconocida como una virgen, o sea, una señorita. Y es la anunciación. En el rosario, si lo conocemos, el misterio de la anunciación. Se nos dan algunos datos de la muchacha, que es de Nazaret, que estaba prometida con José, que ella se llamaba María. Son datos importantes, ¿verdad? Y más adelante se nos va a decir que José iba a subir a Belén, que pertenecía a la casa de David, ¿sí? Que en ese sitio no había lugar para ellos, y ahí iban a nacer el niño, lo van a poner en un pesebre, etcétera, etcétera. Se nos dice que María acuesta al niño, ¿verdad? Porque no había sitios. Se acuesta al niño en un pesebre, en un establo, porque no había sitio para ellos en la posada, en el hotel, ¿sí? Y no había sitio para ellos, ¿por qué? Porque eran pobres. Ahora, como antes, a los pobres, pues siempre se les ha tratado así, ¿verdad? Entonces, si ellos hubieran sido ricos, a lo mejor se hubieran encontrado lugar, ¿verdad? Hospedaje. Pero es un detalle que Lucas nos quiere mostrar, como Dios nos enseña que la humanidad tiene que ser así, pobre desde que nace, desde abajo, porque lo normal es estar abajo, ¿verdad? Lo natural es estar abajo. Así comienza uno, así comienzan las vidas, y luego ya uno va creciendo, ¿sí? Aquí María aparece como una muchacha, una mujer, una persona muy humana, tiene su dignidad. El arcángel Gabriel le dice, mira, concebirás un hijo, le llamarás Jesús, será el Altísimo, su reinado no tendrá fin. Entonces ella al escuchar todo esto, se turba, se confunde, se pone nerviosa, no entiende lo que le están diciendo, que va a tener un hijo grandioso, ¿verdad? Será el Altísimo, es el Hijo del Altísimo, va a reinar por siempre y sin fin. Ella va a ser la madre del futuro rey de Israel. Va a ser alguien muy importante. Entonces, si va a ser alguien muy importante el niño, ella es una mujer excepcional. La mamá tiene que ser alguien especial, ¿sí? Lucas habla de los pastores, de los pastorcitos, que van a ver a prisa al niño que ha nacido y lo encuentran, pero primero a quien ven es a su madre, a María, ¿verdad? Después a José y luego al niño, acostadito en el pesebre, ¿sí? Es María, José y el niño. Entonces, estos son detalles de la Virgen María, detalles muy humanos, ¿ok? María, cuando va a la casa de Zacarías a ver a su tía Isabel, María, una característica que tiene, un rasgo de su personalidad, es que ella es entusiasta, alegre. Así la describe el Evangelio, ¿verdad? La alegría. Isabel le va a decir, alégrate. El ángel le va a decir, alégrate, llena de gracia, ¿verdad? ¿Sí? Ok. A María le dice el ángel Quejaritomene, alégrate María, ¿sí? Entonces, Quejaritomene también, más bien Quejaritomene quiere decir llena de gracia, Quejaritomene. Alégrate es aire María. Quejaritomene es una palabra griega que quiere decir
pura, limpia, llena de gracia. Y esto que le dijo el ángel a María en el siglo XIX en la Iglesia Católica va a ser la razón por la que se declara a María como plena de gracia, llena de gracia. Es un dogma de la Iglesia. ¿Por qué? Porque si dice llena de gracia, si el ángel está diciendo a María llena de gracia, es que ella no tiene pecado, está limpia, nació como santa, ¿verdad? Pura, y así era esa muchacha. Y el ángel lo está reconociendo y se lo dice y lo menciona, que Jaritomene, llena de gracia. Por eso en la iglesia decimos que María es así, ¿verdad? Pero no puede superar a Jesucristo, o sea, no puede ser ella más grande que Jesús. Eso lo debemos de tener claro, ¿sí? Así como los santos que han tratado también de estar llenos de gracia, de no ser tan pecadores, pero no pueden compararse con Jesucristo. Ella no se compara con él, con su hijo, ella hasta se hace a un lado, ¿verdad? Y les dice a los sirvientes, a los servidores, hagan lo que él les diga, obedezcan a mi hijo. Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción es porque el ángel dijo que Jaritomene, ay María, que Jaritomene, ¿verdad? ¿Ok? Entonces esa es otra característica de María. Ella alaba. Ella es una mujer que cuando ora, cuando reza, alaba. Es feliz cuando alaba. Es feliz cuando canta, cuando ora. ¿Verdad? Porque ella sabe que goza de los favores de Dios. Ella va a concebir, va a dar a luz un niño. Ella le va a poner Jesús. El Espíritu Santo va a venir sobre ella. Es una obra milagrosa. ¿Sí? Entonces, todo esto que le sucede a esta muchacha va a crear una imagen excepcional de ella, una imagen muy especial de la Virgen María. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ella va a tener una relación muy padre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir a ella, la cubre, la envuelve, la llena, la protege el Espíritu Santo. Y eso pues a nadie le ha sucedido. Por eso en la iglesia hablamos mucho de María, porque pues tiene muchas cosas hermosas, bellas, que impactan como esto. ¿Sí? Entonces ella se consagra a Dios y nace el niño, es un niño consagrado a Dios, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es el ungido. Y él también está ungido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Como le dice Isabel a María, bendita eres entre las mujeres. Bendita, ¿verdad? Entonces, Isabel reconoce que esa bendita es la madre del Señor. Isabel reconoce la grandeza de María, se lo dice, lo grita, lo canta y le dice, dichosa tú que has creído, feliz tú que has creído, porque no todos creemos. Aunque estemos en la iglesia, no todos creemos. ¿Sí? Y aquí ella sí cree y la felicita a Isabel. Feliz tú que has creído, tú sí crees, qué hermoso es creer, ¿verdad? Y no todos creen. ¿Sí? Entonces, ahí está. María también tiene ciertas reacciones humanas que debemos de tomar en cuenta. ¿Sí? La primera reacción que tiene María es la aceptación de la voluntad de Dios. Lo primero que ella hace es, hágase en mí según tu palabra, yo soy la esclava del Señor. ¿Sí? Ella acepta el plan de Dios, lo que Dios quiera, que se cumpla la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no me voy a oponer, no me voy a resistir, porque nosotros siempre buscamos peros, siempre tenemos pretextos, ¿verdad? Y no es fácil aceptar la palabra de Dios, aunque a veces tenemos la boca grande y llena de que sí, pero no es cierto. Vean ustedes. Cuando Isabel ve a María y alaba a María, María también después le contesta a Isabel, y ahí está el Magnificat, el cántico del Magnificat, ¿verdad? María también habla de los pobres, de los humildes, habla del pueblo de Israel, ¿verdad? Destronó a los potentados, dispersó a los soberbios, ¿verdad? Los despidió vacíos, a los hambrientos los colmó de bienes, ¿sí?
Entonces, ella tiene una perspectiva muy grande en su alabanza y no es solo para ella, sino también para los pobres. Ella está pensando en los demás, porque a veces uno no piensa en los demás, nomás pienso en los míos, en los cercanos y en mis amigos, y los demás no, me caen mal, ¿verdad? Ni nos saludamos cuando nos vemos en la iglesia a veces. Así hay gente, ¿sí? Y hay que aprender de María, ¿sí? Entonces, estas son cosas muy específicas, muy hermosas de la Virgen María. Hay otras reacciones que tiene María y son muy, muy interesantes, como por ejemplo, grábenselo bien. María, una de las reacciones que tiene es meditar. Ella sabe meditar. Ella reflexiona, ella piensa, ella se imagina, está así dándole vueltas a las cosas, ¿verdad? Cuando los pastores van y le empiezan a contar lo que los ángeles le dijeron del niño, que va a ser grande, que va a ser rey, que va a ser el Salvador, María decía, mi hijo va a ser Salvador. Entonces ella se quedaba callada. ¿Por qué? Porque estaba meditando. Y el Evangelio dice, guardaba estas cosas en su corazón. Es lo que significa meditar, ¿sí? Entonces ella es una maestra de la meditación, ¿sí? Reflexionaba sobre todo aquello que escuchaba de su hijo. Otra reacción de María, se asombra. Ella tiene esa capacidad de asombro. Cuando Simeón abraza al niño y habla de la gloria de Israel, el padre y la madre, o sea, José y María, estaban admirados de lo que decían del niño, ¿verdad? Cuesta trabajo admirarse. Nosotros deberíamos de admirarnos de las cosas de Dios, de la palabra, de la bendición, de la salud, de los alimentos. Y María se admira de lo que están diciendo de su hijo, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que admirarnos, asombrarnos cuando escuchemos el Evangelio, ¿ok? Entonces, nuestra maestra es la Virgen María. Se desconcierta, ¿sí? Cuando Jesús estaba en el templo y lo ven sus padres y quedan desconcertados, María interviene y le dice el papá que se queda callado porque José no habla. María es la que dice, hijo, ¿por qué actúas así con nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te estamos buscando. Así dice María, tu padre y yo. Y Jesús tiene una respuesta muy bonita. Dice, ¿no sabías que tenía que estar en las cosas de mi padre? Dice Jesús. Pero vean que María está diciendo, tu padre José y yo te estamos buscando. Pero Jesús le dice, ¿y por qué? ¿A poco no sabes que yo tengo que estar en las cosas de mi padre? Porque mi padre es el que está allá arriba. ¿Sí? O sea, Jesús responde de esa manera y María se queda desconcertada. No entiende. Nosotros decimos que lo entendemos todo bien, pero no es cierto. Pero hay que ser humildes para decir que nos desconcierta las cosas de Dios, como María desconcertaba su mismo hijo. Y se queda callada y guarda las cosas en su corazón y lo viene pensando, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que hasta los hijos de ustedes les dicen y se quedan callados. ¿Sí? Hay un desconcierto. ¿Ok? Entonces María, así resumiendo, ella es meditativa, meditabunda, medita, reflexiona, guarda todas las cosas en su corazón. José no. No se dice que José guarde las cosas en su corazón, o sí lo dice el Evangelio, no. El que guarda las cosas en su corazón es María. ¿Sí? Por lo tanto, esta es una experiencia cristiana, una experiencia del Evangelio. Tenemos que aceptarlo, meditarlo, desconcertarnos, admirar. Esta María lo guarda en su corazón. Ella sufrió cuando escuchaba al anciano hablar de su hijo, se alegró cuando escuchó a Isabel, que la saludaba con mucha alegría. Cuando su hijo cumplió 12 años, no entendía bien ella a su hijo. Las mamás a veces no entienden bien a sus hijos. Ella se declara esclava de Dios, esclava del Señor, ¿verdad? ¿Sí? Ella le dice a su hijo, ¿por qué nos haces esto? Así como le dicen las mamás a sus hijos, ¿por qué hiciste esto? ¿Verdad? Por lo tanto, el Evangelio de San Lucas
da un salto muy padre, muy bonito. Es bueno compararlo con Mateo y con Marcos. Yo sé que no están acostumbrados, pero con el tiempo se tienen que acostumbrar, ¿verdad? Entonces, este evangelio nos enseña modelos de oración, modelos, ejemplos de agradecimiento, preocupación por los pobres, por los débiles. María lo dice cada rato. Se admiran, hay desconcierto en los misterios de Dios, en las palabras de Dios, ¿verdad? No lo comprenden, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inmenso y nos desborda, nos gana, nos supera. Por eso no hay que tratar de ser infantiles, que digamos, yo ya sé todo. Yo tengo 30 años viniendo a la iglesia, 40, ya sé todo. El que diga eso es que no sabe nada. Porque el que sabe más sabe que es poco lo que sabe. Y es más lo que no sabe. ¿Sí? Entonces, María así es, como sufre cuando muere su hijo, cuando nace su hijo, con todo lo que le están diciendo. Y nos tenemos que fijar en el sufrimiento de María. Porque a veces nada más hablamos de las glorias de María, etc., pero no hablamos del dolor de esta mujer. ¿Sí? María, al comenzar el libro de los Hechos de los Apóstoles, ella está junto con ellos en oración. Permaneció en oración con los apóstoles y recibirá el Espíritu Santo que viene del cielo en formas de lenguas de fuego. Porque nosotros necesitamos lenguas para hablar de la palabra de Dios, palabra que quema. Y que no tengamos pena ni vergüenza, porque el que no cree, duda y así, le da vergüenza, ¿verdad? Pero la gente que es sencilla, que sabe que hay que hablar, lo hace, porque sí tiene esas lenguas de fuego, ¿verdad? Que se llama Pentecostés. Entonces, hoy llegamos hasta aquí sobre la personalidad de María. En la otra clase vamos a ver sobre Jesús, sobre Juan Bautista y así, ¿verdad? Ahorita terminamos aquí con la personalidad de María, que nada más vimos unas cuestiones muy pequeñas, unos detalles muy cortos. ¿Ok? Muy bien, pues ánimo, hay que leer el Evangelio de San Lucas. Vamos a continuar el próximo miércoles, que Dios les ayude, lean, sigan leyendo y nos vemos la otra semana. Y acuérdense que hay preguntas para la clase. Preparen sus preguntas, lean, porque algunos parece que leen más que otros. Sí, eso se nota. Se nota y vale la pena leer porque estamos estudiando, estamos en clases en la escuela bíblica. ¿Ok? Bueno, Dios los bendiga, ánimo, adiós, bye.